Bueno, nos acompaña Francisco Rodríguez, economista. Agradecemos de antemano la oportunidad de poderlo entrevistar sobre, bueno, diversos temas, ¿no? Que tienen que ver con lo económico o con lo político, que tiene implicaciones económicas también en nuestro país. Y lo más reciente ha sido estos aranceles de 15% para Venezuela y no sé si sorpresivamente, pero aranceles también que van a afectar a países aliados ideológicamente, entre comillas, aliados de Trump como, o de Argentina, de Milei, con Trump, por ejemplo, en El Salvador también, el caso de Chile. ¿Qué implicaciones tienen estos aranceles para Venezuela en el caso de 15%? Sí, bueno, bueno, un gusto y gracias por la invitación, Michelle, un gusto como siempre conversar contigo. Fíjate, el arancel de 15% que se impone a Venezuela, es relativamente bajo en comparación a los que se están imponiendo al resto del mundo. Y además tenemos que recordar que en el caso de México y Canadá tienen aranceles de 25%. También vemos casos de lo que se anunció hoy, por ejemplo, con el caso de Europa, que va a ser 20%. Israel, que es un aliado muy fuerte de Estados Unidos, tiene 17%. Ahora, en el resto de Sudamérica, la mayoría de los países suramericanos tienen el mínimo de 10%. ¿Cómo fue que el gobierno de Trump calculó esto? Bueno, no está muy claro. Ellos hicieron un cálculo de cuánto ellos dicen que otros países le están imponiendo de arancel, y entonces la idea es que esto sea recíproco, aunque en este momento hay bastante confusión con respecto a exactamente cuál fue la fórmula que ellos generaron, y parece que estaban utilizando más bien información sobre el déficit de balanza comercial de Estados Unidos con cada uno de estos países. Pero también lo que hay que recordar es otra cosa que es bien importante, que es que el petróleo está exento de estos aranceles. Entonces, si Venezuela le sigue vendiendo petróleo a Estados Unidos, ese petróleo va a tener un arancel cero, lo cual es interesante porque el petróleo que viene de México tiene un arancel de 25%, el petróleo que viene de Canadá tiene un arancel de 10%, pero el que viene de Venezuela o que venga de Colombia o de Guyana tendría un arancel cero. Claro, no sabemos si Venezuela le va a seguir vendiendo petróleo a Estados Unidos. Sabemos que la licencia de Chevron fue suspendida, después fue renovada, pero todavía la administración, efectivamente, la administración Trump está diciendo que, que la idea es que esa licencia llegue a su fin y que se terminen las transacciones. Y además recordemos que incluso la administración Trump ha amenazado, aunque eso no se mencionó hoy, ha amenazado con ponerle aranceles adicionales a los países que compran petróleo venezolano. Entonces, es algo bastante confuso en este momento. Yo diría que si Venezuela lograse el poder mantener las ventas de petróleo de Estados Unidos, por ejemplo, a través de extensiones de la licencia de Chevron o algunas de las otras licencias existentes, entonces podría quedar relativamente favorecido en términos de la venta de petróleo, que es lo principal que Venezuela le vende a Estados Unidos. Pero sí, fíjese allí, ahí sí me gustaría esa precisión, porque me está diciendo que en el caso, de acuerdo a lo que establece estos aranceles o esta orden ejecutiva, si Venezuela no estaría afectada para la venta de petróleo a Estados Unidos, esa de 15% que le ha impuesto, ¿por qué Venezuela no estaría afectada y por qué en el caso del petróleo mexicano sí? Porque en el caso del petróleo mexicano, en el caso del petróleo canadiense, los aranceles se impusieron en una orden ejecutiva pasada, que sí los incluía. Es simplemente, o sea, el gobierno de Estados Unidos no ha dado ninguna justificación, ninguna explicación, y quién sabe si esto lo cambia, pero por lo menos lo que en este momento está bajo ley son unas órdenes ejecutivas que impusieron, porque además hay que recordar que en el caso de México y Canadá, el argumento es un poco distinto. En el caso de México y Canadá, el gobierno de Estados Unidos está diciendo que le está imponiendo aranceles a esos países porque esos países no están cooperando en la lucha contra el tráfico de fentanilo. Mientras que en los aranceles recíprocos que se anunciaron hoy, estamos hablando de un argumento mucho más general, que el presidente Trump alega que la mayoría de los otros países del mundo, de sus socios comerciales, han penalizado al comercio estadounidense, y que Estados Unidos de forma recíproca está subiendo los aranceles. Pero en esta orden de hoy,
que es distinta de la que le impuso los aranceles a Canadá y México, está exento el petróleo de cualquier país, no solo el venezolano, está exento el petróleo de Guyana, está exento el petróleo de cualquier país que no sea México y Canadá, que estaban cubiertos por esa orden pasada. Y Pero que en el caso venezolano, de todos modos, o sea, es muy complejo, porque acuérdate que por las sanciones petroleras, Estados Unidos solo, Venezuela solo puede vender petróleo con licencias, y esas son las licencias que se están revocando. O sea que esto sería válido o sería relevante para el petróleo venezolano, la capacidad de vencer sin aranceles, de vender sin aranceles, solo si esas licencias terminan renovándose o si terminan en algún momento emitiendo nuevas licencias. ahora bien, este arancel del 15% o el caso que lo ha puesto, bueno, a la mayoría de los países de América Latina del 10% sobre importaciones, pero exactamente, poco para explicarlo de manera muy llana y que se pueda entender, estamos hablando de productos que exporte Venezuela a los Estados Unidos o a otro país. No, a los Estados Unidos. Estos son aranceles de Estados Unidos sobre las importaciones a su país. Sí, y es bastante confuso porque el presidente Trump hace poco más de una semana anunció aranceles llamados aranceles secundarios, que es que si otros países compraban petróleo venezolano serían penalizados con un arancel de 25%. Por ejemplo, si China compra petróleo venezolano, se le va a poner un arancel de 25% a las exportaciones de China a Estados Unidos. Esta medida de hoy es distinta. Estos son las exportaciones de estos países a Estados Unidos. Entonces, esto tendría que ver con lo que Venezuela le vende directamente a Estados Unidos, que tradicionalmente ha sido poco, o sea, no es nada. O sea, hay por supuesto otros productos distintos del petróleo, como por ejemplo el ron. El ron venezolano va a pagar un arancel de 15% a partir de ahora cuando se importen en Estados Unidos. Podríamos decir entonces que Venezuela no se va a ver en mayor medida afectado por el caso de la exportación. Me ha dicho, por ejemplo, el caso del ron. Pero ¿qué va a pasar con las importaciones? Es una de las cosas que podría preocuparle a muchísima gente, sobre todo sector privado, empresarios, mucha gente que hace importaciones desde los Estados Unidos a Venezuela por tema comercio. No, no, esta medida no afecta a las importaciones porque lo que está buscando más bien, o sea, las importaciones que Venezuela hace de Estados Unidos son exportaciones desde la perspectiva de Estados Unidos. Y lo que está buscando la administración Trump es más bien el fortalecer sus exportaciones, o sea, poder ser más competitivo y ponerle costos a las importaciones que ellos hacen. Entonces, esto no debería afectar de ninguna forma las importaciones que Venezuela hace de Estados Unidos. Lo único que puede pasar es que en la medida en que, por ejemplo, el exportar ron u otros productos se haga un poco más costoso por la subida de los aranceles, entonces eso quiere decir que va a bajar la demanda y tal vez los consumidores estadounidenses comienzan a comprar otras bebidas, sustitutos de ese ron venezolano, entonces bajan los ingresos por exportaciones de ron. Pero ese efecto probablemente es menor, porque también incluso si nosotros nos fijamos en ese ejemplo no necesariamente la principal competencia de Venezuela viene de otros países suramericanos, e incluso la mayoría de los países suramericanos tuvieron un arancel de 10%, que es un poco menor al de Venezuela, pero no es una diferencia tan... Otro lado, como te decía, en el caso de México tenemos 25%. Y Hay hay otros otros países que casos pudieran verse en más la región. afectados. ¿Mm? Hay otros países que se pudieran ver más afectados de América Latina. No. No, sí, 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 sí. Ciertamente de América Latina, sí. O sea, efectivamente, o sea, tenemos, bueno, de hecho, casos como el de la Guyana misma, que tiene uno de 38%. O sea, hay otros países de la región. O sea, digamos, lo que yo sí creo que aquí está claro es que esta medida en particular no es una medida en la que Estados Unidos estaba tratando a Venezuela de una forma particularmente hostil. Hay otras que sí, pero hoy, o sea, ciertamente Venezuela no está en el tope de esta lista. Ciertamente, si Estados Unidos estuviese diciendo, bueno, nosotros queremos castigar a Venezuela, entonces le habría puesto a 40, 50, 60%. Eso no lo ha hecho. Está en el rango más bajo, en parte por ser un país latinoamericano, pero por lo tanto, relativo a otros países, el efecto no creo que va a ser mayor.
Ahora, algo que sí está afectando muchísimo es el tema de las licencias. Lo hemos seguido, usted ha colocado en X varias consideraciones bien interesantes sobre estos anuncios, el retiro de esta licencia 41 y hay muchas expectativas. ¿Qué significado tiene ya el retiro de esta licencia 41? En el caso de Chevron y lo más reciente que ha sido una orden ejecutiva de Donald Trump para paralizar operaciones de Repsol y otra también asociada a una persona muy cercana del presidente estadounidense. Ujú. Sí, o sea, nosotros hemos visto varias medidas, todas ellas vienen del anuncio que hizo el presidente Trump en febrero, el 26 de febrero, donde él dijo que él iba a echar para atrás esencialmente los acuerdos a los que había llegado la administración Biden con respecto a licencias petroleras para Venezuela. Y entonces lo primero que vimos fue el caso de Chevron, donde se le suspendió la licencia que tenía anteriormente y se reemplazó por una de 30 días que después fue extendida por 60 días adicionales. Eso de todos modos le da un plazo, o sea, digamos, aquí la gran incógnita que nosotros tenemos es si esa licencia de Chevron, cuando llegue su vencimiento, efectivamente no se va a renovar más, que es lo que estaba diciendo la administración Trump, esto va a llegar a su fin, o si la van a volver a renovar. En algunos de los otros casos que citas, efectivamente se han revocado autorizaciones. Algunas de esas autorizaciones implican incluso el cese de operaciones ya. Y después está esta orden de los llamados aranceles secundarios, que es la penalización a los países que compren petróleo venezolano. Eso en realidad es lo que afecta a Repsol, ¿no? Y lo que afecta a China también. Porque, ¿qué es lo que pasa? Repsol y todo este tema por supuesto, de las sanciones con respecto a Venezuela, como ha habido muchísimas distintas iteraciones, distintos permisos, se ha vuelto algo bastante complejo. Pero en realidad, la realidad es que desde el punto de vista legal, Repsol no necesita una autorización de Estados Unidos para comprar petróleo venezolano, porque Estados Unidos no tiene jurisdicción sobre el comercio que ocurra entre España y Venezuela. Lo que Estados Unidos estaba haciendo anteriormente, desde la primera administración Trump, es que estaba diciendo a compañías como Repsol: si ustedes compran petróleo venezolano, nosotros las vamos a sancionar a ustedes, o sea, las vamos a prohibir. Nosotros no podemos impedírselo, pero sí podemos prohibir que los agentes económicos estadounidenses, las personas naturales y jurídicas en Estados Unidos, hagan negocios con usted. Y esto quiere decir, entre otras cosas, no poder permitirle a Repsol tener acceso a bancos norteamericanos, lo cual para una corporación como Repsol sería algo bastante desastroso. Entonces eso llevó a que Repsol buscase permisos de la administración estadounidense y en particular durante el gobierno de Biden se le otorgaron varios permisos a Repsol para que pudiese seguir comprando petróleo venezolano. Esos permisos y esas autorizaciones están siendo revocadas, pero no solo eso, sino que el gobierno de Estados Unidos ha dicho: si España, no Repsol, si España compra petróleo venezolano, pero lo que entienden por eso es, si cualquier empresa española compra petróleo venezolano, entonces vamos a ponerle aranceles a España, no a Repsol, a la compañía, vamos a castigar a España. Eso, por supuesto, tiene un efecto a nivel de país, que es un Claro. efecto bastante complejo. O sea, por supuesto que es algo mucho más costoso para España que le pongan unos aranceles adicionales a todo el país, no solo que castiguen a una empresa. Pero en este momento esas son también las presiones que se están jugando y donde tampoco está, yo creo que nosotros estamos viendo negociaciones también bastante intensas entre los países, porque tampoco está claro que Estados Unidos encima de esto de verdad le va a poner otro arancel de 25% a España o otro arancel de 25% a China. O sea, fíjate, a China ya le puso un arancel de 34% hoy por encima de uno de 20% que le había puesto al inicio de la administración Trump, ¿no? Entonces estamos ya en 54%. ¿Le van a poner otro 25% porque compre petróleo venezolano? No está claro. Como muchas de las cosas que ha pasado con la administración Trump, algunas de estas amenazas sí las lleva a cabo, algunas otras no. Esa es la incertidumbre. Lo que sí te puedo decir es que en este momento pareciera haber una línea de pensamiento
dentro de la administración Trump pareciera haber dos líneas de pensamiento. Una es la que está asociada con Marco Rubio, el secretario de Estado, que es ponerle máxima presión a Venezuela, tratar de ahorcar a la economía venezolana con la idea de que eso o va a generar un cambio de gobierno o por lo menos le va a generar apoyo político entre los grupos más radicales de la diáspora venezolana, cubana, que son grupos importantes para estos sectores. Hay otra visión, que es la visión que está vinculada con Richard Grenell, que es más bien una visión de un acercamiento diplomático y económico a Venezuela, incluso tratar de ver si se pueden moldear estas iniciativas de forma de lograr que Venezuela mande más petróleo a Estados Unidos y menos petróleo a China. Ahora, ¿qué efectos? Bueno, ahí me gustaría dos preguntas. Alguien podrá decir, algún ciudadano español dirá, bueno, no importa, Repsol sale de Venezuela y busca otro mercado que igualmente le pueda servir. Eso es así de fácil. ¿Qué condiciones ofrece Venezuela que son tan atractivas y que no las ofrecen otros países, por ejemplo? Para Repsol Bueno, también, para claro, o sea, Chevron. lo que pasa es que no necesariamente es excluyente estar en Venezuela y estar en otros países. La mayoría de las compañías petroleras, incluida Repsol, que están en Venezuela, tienen inversiones en otros países. Pero igual, por supuesto que es una pérdida para Repsol y por supuesto que para ellos tiene sentido económico seguir involucrados en Venezuela. ¿Cuál es el efecto, digamos, a gran escala que eso tiene sobre la economía española? Bueno, es un efecto menor en el sentido de que esto es solo una compañía con negocios relativamente limitados. Ciertamente no vale la pena para España tener que pagar un arancel adicional de 25% sobre todos los bienes que exporta Estados Unidos para proteger los negocios de Repsol. Pero, pero ese castigo pareciera ser tan desproporcionado. O sea, imagínatelo en el caso de China, por ejemplo. O sea, todo lo que exporta China a Estados Unidos, de verdad, si algunas refinerías en China, que por cierto, las refinerías que compran petróleo venezolano en China son refinerías privadas, no pertenecen al Estado y tienden a ser refinerías bastante pequeñas. Si algunas de esas refinerías siguen comprando petróleo venezolano, de verdad Estados Unidos le va a poner un 25% de arancel adicional a China y por lo tanto subirle ese costo a todos los productos chinos. Bueno, no está claro, o sea, no sabemos. Una cosa es la amenaza, otra cosa es si efectivamente lo hacen. Por lo cual, aquí también, digamos, puede haber un juego muy complejo, porque fíjate que la reacción de China en particular con respecto a este anuncio de los aranceles secundarios fue el de decir, nosotros no vamos a dejar de comprarle petróleo a Venezuela. O sea, eso no es materia de Estados Unidos estar decidiendo que nosotros le compramos petróleo. Entonces yo podría ver este tema evolucionando de una forma en la cual Estados Unidos dice, bueno, o sea, olvidémonos de eso por ahora. Eso fue algo que hicimos por su simbolismo político en algún momento que queremos mandar una señal. Pero fíjate que no lo están imponiendo, están diciendo que pueden imponerlo. Ahora, ¿qué efectos tiene sobre la población? Hay sectores políticos, hay un sector político que ha dicho no, que lo celebran, lo han solicitado, y dicen que esto no va a afectar al pueblo venezolano. Quiero decir, y me refiero, no solo no me refiero específicamente al tema del 25% si alguien compra petróleo venezolano, me refiero al retiro de las licencias y a la presión a Chevron, la presión a Repsol, la presión a otras empresas. ¿Qué impacto tiene sobre la economía del país, sobre el diarismo, sobre el trabajador, sobre los servicios públicos? Sí, tiene un impacto muy fuerte, tiene un impacto bastante fuerte y este es un tema sobre el que se han hecho muchas investigaciones. Yo he publicado varios trabajos y un libro reciente además y trabajo en revistas académicas internacionales sobre el efecto que tuvieron las sanciones petroleras sobre la producción petrolera y los ingresos petroleros de Venezuela. Cuando analizamos y en mi libro digamos, están presentados todos estos cálculos, hago una descomposición de cuánto del colapso económico venezolano que se experimentó entre 2012 y 2020 se debe, obedece a las sanciones. Y la estimación que hago es que aproximadamente la mitad, un poco más de la mitad, alrededor del 52%. O sea que si Venezuela no hubiese estado sujeta a sanciones,
Venezuela habría atravesado una crisis económica fuerte, habría habido una contracción económica muy fuerte, pero habría sido una contracción de alrededor de 30% del PIB, no del 71% del PIB, que fue lo que nosotros vimos. O sea, Venezuela habría visto una crisis que habría sido tal vez más parecida a lo que fue la crisis de los años 80, asociada con el Viernes Negro, la crisis que algunos otros países de América Latina han atravesado, pero no lo que el país vivió durante la última década. Esa contracción del 71% es la contracción económica más grande observada y documentada en cualquier país en la historia mundial fuera de tiempos de guerra. Definitivamente las sanciones hicieron una contribución muy significativa a sumir al país en esa crisis. ¿Qué es lo que nosotros también vemos? Nosotros vemos que, por ejemplo, la producción petrolera venezolana, que fue muy golpeada por las sanciones, comienza a recuperarse. Justamente hay un punto, lo que en economía llamamos un punto de inflexión, de recuperación, que ocurre justamente a finales del 2022, que es justamente cuando Estados Unidos da la licencia de Chevron, la licencia general 41. Entonces, en este momento que las quita, si efectivamente las termina quitando, nosotros lo que vamos a ver es como que Estados Unidos está volviendo a la política de máxima presión que se hizo durante la administración de Trump. Y el cálculo, y yo publiqué un trabajo en diciembre justamente viendo distintos escenarios de lo que podría implicar esto. Y la proyección es que esta vuelta a la máxima presión, esta imposición de sanciones adicionales y este retiro de las licencias, podría generar una contracción adicional de aproximadamente 10% del Producto Interno Bruto de Venezuela. Y eso quiere decir que el país volvería a entrar en recesión. O sea, la recuperación que ha atravesado en los últimos 4 años se revertiría y volveríamos a entrar en una etapa de crecimiento negativo. No sería tan fuerte proporcionalmente como lo que vimos en años como el 2017, 18, 19, 20, pero sí sería algo significativo y sería un golpe significativo a los niveles de vida. Y fíjate que lo comenzamos a ver muy directamente con lo que ha ocurrido a través del mercado en el dólar paralelo. O sea, nosotros vemos que el dólar paralelo se dispara justamente en el momento en el que se anuncia que esas sanciones, que esas licencias no se iban a renovar. ¿Y qué es lo qué es lo que está causando todo esto? Bueno, Chevron de hecho era uno de los principales suplidores de oferta de dólares en el mercado cambiario, y se ha anunciado que esto va a llegar a su fin, o sea que Chevron ya no va a poder seguir haciendo esto. De hecho, ya no puede en este momento seguir haciéndolo. Entonces, tenemos menos oferta de dólares, tenemos una depreciación cambiaria. Eso hace que suban los precios de los bienes importados, eso hace que suba la inflación, y eso directamente repercute sobre el bienestar de los venezolanos. Bueno, es bien complejo. Es decir, como política de un sector, como estrategia de un sector político, usted ve este tipo de acciones negativas. Es decir, digamos, porque además se ha hablado mucho, ¿no? De estudios de opinión. eh, Aquí creo que la mayoría de la gente rechaza las sanciones, pero como estrategia política, ¿usted cree que eso pueda tener algún rédito? Mira, yo creo que no, o sea, la respuesta, yo iré más allá, yo creo que esta es una estrategia política altamente contraproducente y además, yo te diría, moral y éticamente muy cuestionable, o sea, porque la idea de fondo es, bueno, vas a tratar de generar un cambio de gobierno, vas a tratar de sacar al gobierno del poder. Lo cual, digamos, lo entiendo perfectamente. Entiendo que ese es el objetivo de la oposición en Venezuela y creo que en muchos sentidos es un objetivo justificado. Pero hay una pregunta sobre cuáles son los medios que tú utilizas. O sea, si los medios que estás utilizando son medios que le hacen daño a la población directamente, entonces digamos, eso va en contra de la empatía más básica que los venezolanos esperan a que sus líderes tengan con ellos. O sea, ¿cómo tú vas a aspirar a dirigir un país si al mismo tiempo estás diciendo, bueno, déjame tratar de destruir a la economía venezolana para ver si la destruyo, entonces la gente se va a poner brava con el gobierno y va a sacar al gobierno del poder? Es como que un pensamiento tan perverso, que sorprende verlo en muchos de nuestros políticos. Y yo te diría que
sorprende además, el tema de sanciones es un tema que yo he estudiado bastante sobre el cual he escrito mucho, lo he investigado a nivel académico. Y algo que es curioso es que este tipo de actitud con respecto a las sanciones, de pedir sanciones muy enérgicamente, de defenderlas, de hacer lobby por ellas, de negar sus efectos sobre la población, es algo que es relativamente inusual. O sea, por ejemplo, en el caso de Polonia, el gobierno de Reagan puso sanciones sobre el gobierno de Wojciech Jaruzelski en Polonia cuando se declaró la ley marcial. Y justamente la oposición polaca, al darse cuenta del efecto, y esa era la oposición polaca liderizada por Lech Walesa como líder de Solidaridad, al darse cuenta del efecto que estas sanciones estaban teniendo sobre la población, lo que hizo fue pedirle a Reagan que quitase las sanciones. Y Reagan le quitó las sanciones a Polonia en 1987, con el régimen comunista todavía en el poder. Y se lo pidieron Lech Walesa y el Papa Juan Pablo II, que era un papa polaco. Y tú lo ves. Digamos, hay registros de las discusiones en solidaridad, de las discusiones internas, donde ellos decían, nosotros tenemos que oponernos a esta política porque esta política le hace daño a los polacos. Ahora, fíjate que hay algo también muy interesante sobre esto, que es En que, España pasó no sé ahorita. si recuerdas, que Solidaridad, el movimiento Solidaridad, es un movimiento que sale de los trabajadores, de los astilleros del puerto de Gdansk. O sea, ellos producían barcos, eran parte integral de la economía polaca. Entonces, lo que le ocurre a ellos mismos, líderes sindicales, es que cuando las sanciones se imponen y la gente no quería comprar barcos polacos porque no podía por las sanciones, sus mismas bases se vieron afectadas. Y eso fue lo que les llevó a decir, esta política es totalmente contraproducente, y tenemos que oponernos. Y ahí hay una gran diferencia con la oposición venezolana, porque la oposición venezolana no tiene este mismo tipo de base en clases trabajadoras, en sindicatos. Más bien, lamentablemente, a la oposición venezolana, o su principal fuente de ingresos en este momento, la principal fuente de financiamiento de la Asamblea Nacional de 2015, son los 240 millones de dólares que quedaron en una cuenta de la Reserva Federal, que es con la que se pagan los sueldos de los diputados de la Asamblea Nacional del 2015. Entonces eso lleva a que nosotros tengamos una Imagínate, posición que está mucho más ocupada en hacer lobby en Estados Unidos que en tratar de hacer cosas que sirvan para los venezolanos. ¿no? Y si uno ve, por ejemplo, el caso de España ahorita, la misma oposición, Feijóo, Pedro Sánchez, obviamente en el gobierno, pero la oposición a Pedro Sánchez también dijo, mira, ya va, no estamos de acuerdo con que se apliquen sanciones contra una empresa española, contra Rexol. Muy complejo, ¿no? Un entramado, una situación bastante compleja esta. En el caso de lo que está ocurriendo con Guyana y la presencia de la ExxonMobil, recientemente estuvo allí el secretario de Estado norteamericano. Venezuela denunció algún tipo de movimientos de la Armada estadounidense a propósito de unos ejercicios conjuntos con este país. Eh, eh, ¿Usted cree que hay una intención imperialista del gobierno de Donald Trump o de estas empresas norteamericanas por hacerse de PDVSA? Por cierto, María Corina hace poco en un encuentro internacional sobre energía hablaba de la propuesta de privatizar PDVSA y los recursos naturales. Ujú. Sí, bueno, fíjate que hay varias cosas bastante complejas que están ocurriendo, ¿no? Una de ellas es que la posición del gobierno de Estados Unidos ha sido y muy claramente con el actual secretario de Estado, de apoyo a Guyana y de tomar parte en la disputa territorial entre Guyana y Venezuela. Y además tenemos que recordar que aquí hay dos disputas territoriales. Hay una disputa sobre el territorio físico, sobre la tierra, bueno, que es una disputa que tiene muy larga data, como muchas disputas territoriales, pero hay otra que tiene que ver con la delimitación marítima. Y efectivamente lo que ocurre es que dependiendo, o sea, aún si tú aceptases que Guyana puede mantener el territorio que hoy en día está ocupado y que ha estado por más de un siglo pero fue por
Diferente, a Guyana como colonia británica y después efectivamente como nación independiente. Aún si tú aceptas eso, hay distintas formas de delimitar estas áreas y la interpretación que está permitiendo a Exxon hacer explotación de petróleo en esas aguas es una que es altamente favorable a Guyana y altamente disputable. Y Estados Unidos, lamentablemente, ha decidido ponerse del lado de Guyana y no solo eso, sino además caracterizar el reclamo sobre el Esequibo como un reclamo agresivo del gobierno de Nicolás Maduro, cuando todo venezolano sabe que, vamos, esto no es algo que tiene que ver con Maduro. O sea, el reclamo sobre el Esequibo es algo que todos los venezolanos entendemos, sabemos que es parte de nuestra historia, sabemos que hubo actos muy cuestionables que llevaron a que ese territorio se nos despojase. Entonces, es una de las cosas, es uno de los temas que genera unidad nacional, el tema del Esequibo. Y bueno, pero lamentablemente esa no es la forma en la que se ve este tema desde Washington. Washington simplemente, y en particular el secretario Marco Rubio, lo está viendo como un tema de conflicto con Venezuela. Entonces, todo lo que haga Venezuela es algo a lo que ellos se van a poner. Y ellos lo ven como que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y eso quiere decir que si Guyana es enemigo de Venezuela, entonces Guyana es amigo de Estados Unidos, no entendiendo que debería haber una diferencia. O sea, una cosa es que el gobierno de Estados Unidos sea enemigo del gobierno de Nicolás Maduro, pero eso no quiere decir que deberían ser enemigos de Venezuela. importante. Sobre este tema, ¿usted cree que van a finalmente Estados Unidos? Me hablaba, por ejemplo, en el caso de estas aranceles de este 25% que usted a su juicio, quizás eso va a ser un punto que al final no se toque, pero ¿usted cree que se puede hablar de un escenario sobre lo que va a pasar con las licencias? El gobierno de España, por cierto, está tratando de hacer un lobby por Repsol, igualmente en este caso, la otra empresa norteamericana que ha estado acá en Venezuela. Sí, bueno, yo lo que te diría es que el gobierno de Donald Trump es un gobierno bastante impredecible. De hecho, en el mismo anuncio de los aranceles recíprocos, lo que nosotros vemos es que la bolsa subió el día del anuncio, previo al anuncio, porque se estaba pensando que los aranceles iban a ser relativamente moderados, que no iban a ser tan fuertes. Pero después de que se anunciaron los aranceles, que ya era después de que la bolsa había cerrado, los mercados de futuro comenzaron a caer muy fuertemente, porque la administración Trump, en cierto sentido, sorprendió con aranceles tan agresivos. Y parte de lo que es difícil, en el caso de Venezuela es un poco saber de las distintas visiones que hay dentro de la administración, cuál es la que al final se va a imponer. Como te decía, tenemos a Marco Rubio, y si es por Marco Rubio, yo creo que Venezuela quedaría totalmente aislada. O sea, tendría unas sanciones que terminarían estando codificadas en la ley, como las sanciones a Cuba. Y eso, las razones que llevan a Marco Rubio y a ese sector a defender esa posición, como te decía, también tienen que ver con el hecho de que hay grupos bastante radicales, partidarios de la línea dura, en particular en el estado de Florida, que piensan que las sanciones sobre Cuba y sobre Venezuela son buenas y que quieren ver eso. Quieren ver que a estos países y a sus gobiernos y también a los países se les imponga un castigo que ellos consideran que debe ser un castigo ejemplarizante. Pero por otro lado, también tenemos a Rick Grenell, el enviado para asuntos especiales del gobierno de Trump, que vino a Venezuela, se reunió con Maduro, él ha estado negociando los vuelos de deportaciones directamente con el gobierno de Venezuela, y en el cual se mantiene no solo una comunicación, sino que ese sector está de acuerdo con tener un acercamiento diplomático y económico con Venezuela. Entonces, ¿cuál de estos dos sectores va a prevalecer en esa lucha interna por el poder? Y hacia cuál de ellos es que Donald Trump se va a inclinar más? Es bastante difícil predecirlo. Por eso, como decía, tenemos que hablar en términos de escenarios. Hay un escenario en que prevalece la visión de Grenell, yo creo, sí creo que es posible, y en ese escenario nosotros más bien lo que comenzamos a ver es que las licencias
se comienzan a extender y a renovar periódicamente. Hay muchas licencias que son así. O sea, por ejemplo, la licencia número 5 que es la licencia el que prohíbe a los acreedores tomar control de Citgo por el bono PDVSA 2020. Es una licencia que se ha renovado ya a más de una docena de veces. Entonces hay licencias que se renuevan automáticamente, aunque tengan un plazo muy corto. Yo sí creo que es posible que nosotros volvamos a un escenario así, pero tiene que ver también, yo creo que tiene que ver con, como te decía, cuál de estas dos partes prevalezca en la lucha interna dentro de la Casa Blanca, pero también cuáles sean las oportunidades que Estados Unidos vea para, digamos, tener acuerdos que sean mutuamente benéficos, favorables para ambos gobiernos y para ambos países. Y algo que también juega un rol muy importante es este tema de la migración. Y en qué medida, o sea, porque hay algo que es muy contradictorio de la política de máxima presión con respecto a Venezuela, que es que destruir a la economía venezolana no ayuda a resolver el problema de migración, más bien lo exacerba. O sea, que se ha ido de Venezuela se ha ido por una economía que atravesó una crisis económica gigantesca. Entonces, si tú vuelves a generar esa crisis, lo que vas a tener son más migrantes. Y esta puede terminar siendo una consideración importante al final de las políticas de Estados Unidos para inclinarse hacia una mayor flexibilización en el caso de Venezuela. Uno de los efectos de la migración ha sido esta política de máxima presión, podría decirse. Bueno, la política de máxima presión comienza, o sea, más bien yo lo pondría al revés, o sea, la política de máxima presión ha sido una de las causas de la migración. La política de máxima presión comienza con el gobierno de Trump. De hecho, comienza en el 2017, que es cuando se ponen las primeras sanciones financieras a PDVSA de la República, después 2019 con las sanciones petroleras, después 2020 con las sanciones secundarias a Rosneft y a las compañías que estaban ayudando a comercializar petróleo venezolano. Eso, como te mencionaba, contribuyó muy significativamente a la caída de la producción petrolera venezolana. No fue la única causa, pero sí fue un factor contribuyente muy significativo que llevó a que cayesen los ingresos petroleros venezolanos. Y bueno, cuando caen los ingresos petroleros en un país que lo que exporta es esencialmente petróleo, tú tienes una crisis económica. Esa crisis potenció a la emigración que primero fue al resto de la región y después se orientó hacia Estados Unidos. Entonces sí, o sea, tú no, el contener el problema migratorio y ponerle máxima presión a Venezuela son dos objetivos contradictorios. Al final Estados Unidos va a tener que escoger uno de ellos. Vale. Bueno, muchísimas gracias, amigo Francisco. Es un placer, además un honor siempre poder conversar con usted porque sé que es una de las voces más serias y bueno, que nos puede dar unas orientaciones bien interesantes para conocer y poco desmenuzar esta situación tan compleja en la cual nos encontramos de contradicciones, como usted ya ha dicho, en la cual política de máxima presión, pero quiero parar la migración. Entonces, a veces uno, bueno, hay que analizar mucho el escenario, ¿no? Para poder entenderlo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto conversar contigo, Michelle.